Buenas tardes, este video es para presentar el examen de antropología. Nuestro tema elegido es Somos domadores de seres humanos, pacificación, necropolítica y civilización en las favelas de Río de Janeiro. Vamos a iniciar con el primer punto, la introducción. Introducción. La inauguración de las unidades de policía pacificadora de Río de Janeiro se dio en diciembre de 2008 para controlar algunos territorios marginalizados de la ciudad que por más de 4 décadas habían sido dominados por bandas criminales. Con la presencia estable de 38 UPPS, que son las unidades de policía pacificadora en Río de Janeiro, que cubren 264 de las más de 1000 favelas de la ciudad, Dr. Sebastián Saborío, Universidad de Costa Rica. Según lo declarado por las autoridades locales, el programa de pacificación busca implementar una policía de comunidad en las favelas intervenidas. De esta manera, afirman los creadores del programa, se intentó cambiar la modalidad de intervención policial violenta, que hasta este momento se implementó dentro de las áreas marginalizadas de la ciudad. En las siguientes páginas analizó esta reciente política de seguridad, principalmente a través del concepto de necropolítica, de Achille Mbembe, y el de pacificación de Marc Neocleus. Mostró cómo la imposición de la autoridad del Estado dentro de las favelas cosificadas dejó de ser declaradamente un poder necropolítico. Reseña del autor. La presente investigación fue realizada por el doctor Sebastián Saborío, costarricense italiano, que realizó un doctorado en Sociología de los Fenómenos Culturales y Procesos Normativos de la Universidad de Urbino, en Italia, y en Sociología en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Actualmente él trabaja en la Universidad de Costa Rica, donde es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y es profesor de la Escuela de Sociología. Ya. Como tercer punto tenemos la parte de la metodología que fue utilizada en esta investigación. Esta fue por la investigación etnográfica, que básicamente es un método cualitativo que utiliza principalmente como que las ciencias sociales y las humanas para poder estudiar y comprender en profundidad las prácticas, comportamientos, la parte de las creencias y costumbres de una sociedad. Y algunos de los elementos que aquí se aplicaron es básicamente el que el investigador se integraba básicamente en la comunidad para poder estudiar y para poder experimentar acerca de las prácticas cotidianas de estas. Por ejemplo, aquí en esta investigación, él acompañó a los policías en la actividad de patrullaje por 5 meses en el 2013 y llevó a cabo 93 entrevistas a profundidad. Terminada la introducción, vamos a iniciar con el debate, empezando con cuál es la tesis o idea central del texto y cuáles son los argumentos. En la tesis realizada se analizan las unidades de policía pacificadores, que eran conocidos como UPPS, que tomaron el control de algunas de las favelas de ciudad que eran ocupadas por estos grupos criminales que estaban armados, y cómo estos espacios fueron marcados por el pasado, hablando de los motivos que llevaron a estos agentes a civilizar a la población de las favelas. Claro, esa parte del término de pacificación es más como remitido a la parte de las prácticas coloniales, donde las poblaciones indígenas eran sometidas a la fuerza bajo la narrativa de la civilización. Y yo creo que en ese contexto es más como una lógica de dominación donde los habitantes, o sea, sobre los habitantes de las favelas, que son tratados como enemigos internos del Estado, y esto más como que profundiza un poco más la marginación que había. Y también es importante recalcar que muchos de estos policías trataron diferente a los ciudadanos para tratar de inculcar de alguna manera a los jóvenes para que no recaigan en los hábitos del pasado, que es justo estas de las bandas criminales, venta de droga y justo volverse delincuentes, pero usando fuerza y violencia de forma totalmente innecesaria y creyendo que de esta manera van a tener control sobre los jóvenes. Las personas de las favelas eran altamente tratadas mal por los policías, eran agredidas por ellos y normalmente los policías no trataban igual a los ciudadanos que a las personas de las favelas, ya que usaban mucha violencia y no eran tratadas con respeto para nada, y muchas de ellas no solo eran agredidas, sino también había muchísimas muertes de estas personas. Claro, es esta parte de que los gobernantes decían abiertamente el derecho de decidir quién podía vivir y quién podía morir. Preocupante porque muchas veces mataban de forma inconsciente a personas inocentes, o bueno, totalmente consciente, para de esta manera mostrar un ejemplo de que ellos tienen poder sobre el resto. Y yo creo que también hay que recalcar la parte del que hablaba también en el libro del City Running, que era como que básicamente maquillaban esto para decir que Brasil era como que la ciudad más segura del mundo. En verdad era muy triste ver todo esto, y BMB en el 2003 dijo quién puede vivir y quién debe morir,
y eso es lo que los policías pensaban en ese tiempo. Y también es súper fuerte ver como muchos de los policías mataban a estas personas justo porque su sueldo se veía mejorado por cada vándalo, en esas palabras, mataban, y así podían obtener justo más dinero a final de mes. Entonces es justo muy preocupante ver cómo un gobierno puede tomar medidas muy drásticas para tener control sobre sus propios habitantes. Bueno, ahora pasamos al segundo punto, que es cuál fue la metodología utilizada por o los autores. En este caso se usó una etnografía que fue desarrollada en las 3 unidades de policías entre 2013 y 2015. A mí me parece muy interesante esta metodología que se usa, ya que tú como autor te pones en los pies de aquellos que viven, y entonces es súper interesante ver cómo él va recalcando temas desde su área como antropólogo al vivir justo experiencias graves como esta. Claro, como que en esta parte de la investigación etnográfica es básicamente él ir a vivir allá, como que integrarse en la comunidad para poder estudiar y experimentar como que muy cercanamente las prácticas cotidianas que ellos básicamente hacían. Era hacer un trabajo de campo que literalmente se realiza en un entorno natural donde está el grupo que él va a estudiar a profundidad. Es esta parte de que él analiza y también entrevista a las personas que están allí. Sí, para mí también fue una persona que tenía mucha valentía, porque fue a vivir en carne propia todo lo que pasaban esas personas. De ahí, ¿cuáles son las principales conclusiones o hallazgos del autor o los autores? Lo que pude ver que concluyó el autor es que muchas costumbres antiguas que se veían en Brasil con la época colonial se pueden recalcar ahora, y es súper triste, además de preocupante, ya que muchos de estos se debería de haber superado ya en el momento de la independencia de Brasil, ya que se llegó justo a un acuerdo de derechos humanos y equidad entre todos, y es súper fuerte ver cómo se puede ver de nuevo como abuso de poder y ver quién vive y quién muere. Es esto también, esta parte de la relación y la inferiorización que tenían entre la parte de los indígenas con el pasado colonial, con la parte de, por ejemplo, sus costumbres, sus tradiciones, y cómo su vida no representaba para nada para los conquistadores, y estas son como de cierta manera repetidas hoy en día en la relación entre los policías y los habitantes de las favelas. No, o sea, yo en esta parte como que de conclusión yo digo como que este proyecto de pacificación puede considerarse un ejemplo moderno de la violencia cultural que se hacía, donde las políticas del Estado no solo se reproducen en desigualdades históricas, sino que más refuerzan como en un discurso de seguridad, y que este proyecto para que tenga éxito real tiene que ir acompañado de políticas inclusivas que aborden las causas de la pobreza y el crimen, en lugar de solo estar aplicando soluciones militarizadas que perpetúen la exclusión y la violencia. Sí, aquí se ve mucho cómo en verdad las personas tienen mucha similitud. Por ejemplo, los policías con los favelanos tienen mucha similitud a los que colonizaron y los indígenas, ya que los policías, por ejemplo, se piensan que tienen mucha autoridad. El último tema es cuáles son las reflexiones personales que se tuvo sobre el texto leído. Pues para mí la conclusión debería ser que para tratar de cambiar los hábitos de una población y tener como una guianza apropiada, se debe tener un enfoque más pacifista a la hora de cambiar justo los hábitos de las personas, además de entender la situación de muchos y no sesgar o rechazar todo lo que se haga. Que la parte como o sea, el proyecto ese de pacificación es como que algo muy problemático que refleja más un enfoque superficial y violento sobre los desafíos sociales y estructurales que están aquí pues en las comunidades, ¿no? Sí, es esta parte de que también se quería ingresar a estas favelas para demostrar que había un control sobre la gente y que por esta se justificaba la parte de la violencia que existía, haciéndoles creer que esta era necesaria para educarles. Sí, yo pienso que tuvo que todo haber sido organizado de una manera diferente, no de una perspectiva de violencia y agresión hacia las personas, hacia los favelados, y tuvo que haber sido más con educación. Muchas gracias. Muchas gracias.